absolutamente grave. No se ha cumplido lo que establece la garantía constitucional al salario, no hay una política salarial que garantice a los trabajadores, a la familia, vivir dignamente, justamente, con calidad y que su salario sea suficiente. Esa situación que viene desde el año 2018 agravándose, nosotros hemos planteado distintas alternativas en el proceso de diálogo y en primer lugar logramos con la asistencia técnica de la OIT un método de consulta salarial, que se pudiera empezar a que el Estado nos entregara indicadores económicos que nos permitieran poder evaluar y poder decir cuál debe ser la política salarial en el país. Nosotros consideramos que hoy no existe salario en Venezuela, somos el segundo salario más bajo del mundo después de Burundi, cosa que es terrible y lamentable. Por eso, en ese método de consulta que construimos en el año 2023 y que hicimos un primer ejercicio en el año 2024, se instaló este año, el 20 de enero, el proceso de consulta. Este año el gobierno nos entregó indicadores actualizados, indicadores que nos permiten ver cómo está la fuerza de trabajo, cómo está el crecimiento, cómo está la canasta alimentaria. Nosotros también creamos indicadores propios, tanto los empresarios como nosotros las organizaciones que estamos allí. Hicimos una canasta de consumo desde Central ASI que nos ha permitido evaluar cómo es el proceso y los precios de la canasta alimentaria y de la canasta con servicios, de la salud de los trabajadores, cómo están las condiciones de los trabajadores. Y eso hoy nos tiene en que realmente lo que debemos hacer es salarizar ese ingreso integral indexado que ha planteado el gobierno y que no es otra cosa que $1.95 de salario mínimo, un bono de guerra de $90 y una cestatica alimentaria de $40. Hoy ese ingreso está en $131.95, pero el salario mínimo solo es 1.95 y los bonos son 130. La primera política que se debe dar es la salarización de esos bonos para que tengan incidencia en los beneficios de los contratos colectivos y se inicie la discusión de los contratos colectivos en Venezuela, que es el proceso de diálogo más sano para poder recuperar la economía de un país y para poder generar empleo, es el diálogo a través de las contrataciones colectivas. El propio gobierno ha dicho que ha habido un crecimiento económico en el área agroalimentaria, en el área de servicios, en el área de comercio, que están diversificando la economía, ya van 2 años de crecimiento, por eso creemos que este año tiene que ser el año de que se salaricen los bonos y se mejore el salario mínimo para que haya incidencia. Nosotros estamos en esa consulta salarial haciendo algunas propuestas. Entendemos que debido a que se perdió un 80% del PIB, producto de todas las causas que todos conocemos, no es posible hacer de inmediato un aumento alto porque desequilibra la economía, pero sí se puede hacer un proceso progresivo, sostenible, que permita que ese derecho humano, que es el salario, sea reconstruido y recuperado. Tal como ocurrió desde el 2018 con el memorándum 2792, en el que se nos quitaron todos los beneficios, ahora nosotros proponemos un proceso de recuperación. Es necesario establecer beneficios en el tema de transporte. El salario no es suficiente para el transporte, el salario no es suficiente para la alimentación, no es suficiente para los servicios de educación, para los servicios de salud. En consecuencia, hay mecanismos complementarios que pueden darse, que podemos debatir y que se han presentado en la mesa de consulta salarial. Ya estamos en una fase de acuerdos para tratar de llegar a consensos y presentarle las propuestas al presidente de la República para que próximamente se pueda dar
una recuperación sostenible del salario y no sea garantizado, como lo dice el artículo 91 de la Constitución, un salario suficiente, digno y justo a la familia trabajadora venezolana. Ahora, Marcela, para ir por parte, porque has dicho varias cosas en las que quisiera profundizar. Primero, lo que implica bonos y salarios, las diferencias y esto que llaman que incida en los beneficios. Lo segundo, el tema de las contrataciones colectivas. Y lo tercero, este asunto de la comisión que se creó luego de las conversaciones con la OIT, que entiendo que en una primera instancia, cuando se reunieron, no hubo exactamente acuerdos entre el sector privado, el sector de representantes empresariales y trabajadores, y la última palabra había quedado en el gobierno para terminar de decidir qué hacía con la política salarial a raíz de las propuestas que se discutieron. Entonces, para ir por parte, en primer lugar, para Bueno, distinguir, porque hablamos muchas veces de que si incide o no incide y nos quedamos en que los salarios impactan vacaciones y utilidades. ¿Qué otros beneficios de los trabajadores se han perdido? ¿Qué elementos de la seguridad social de los trabajadores se han puesto en riesgo cuando se decide bonificar los ingresos mensuales de los trabajadores y no incluirlos como parte de su salario? mira, la brecha entre el salario mínimo y los bonos es inmensa. Decir que el salario mínimo es $1.95 y que los bonos son $130 es absolutamente desproporcionado, es desequilibrado. Eh, si todo fuese salario, y formase parte del salario integral que establece nuestra ley, de que todo lo que el trabajador reciba de manera regular y permanente es salario, va a tener incidencia en cada una de las cláusulas contractuales o de los convenios que hacemos. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de recreación, horas extras, bonos nocturnos, días feriados, compensaciones establecidas en las contrataciones colectivas, las prestaciones sociales, el bono vacacional, el bono de aguinaldos. Es decir, todos estos derechos tendrían, si tuviésemos un salario digno, incidencia. Nosotros estábamos sacando en estos días la cuenta, por ejemplo, horas extras o trabajo nocturno, que tienen un recargo del 30%. Si yo tengo un salario de 130 bolívares, que representa un diario de 4.3 bolívares, y me hacen un recargo de un 30%, yo me voy a ganar medio por trabajar una hora extra, o si trabajo un día feriado me voy a ganar un bolívar. Eso es inhumano. La brecha es bárbara. Por eso nosotros hoy defendemos que tiene que tener incidencia y que se tienen que respetar los conceptos que forman parte del salario. Y lo primero es empezar a recuperar esa brecha tan grande que se generó al no dar incidencia y al bajar el salario en esa manera desproporcional. Ninguno de los bonos tiene incidencia en las prestaciones sociales, ni en los beneficios contractuales, ni de seguridad social, ni de protección social. Y ese es el primer ejercicio que estamos haciendo. En la mesa de diálogo de la consulta salarial estamos haciendo propuestas de incidencias atípicas, incidencias progresivas que nos permitan ir recuperando esa incidencia. En una de las mesas nos decía uno de los exministros, porque en este proceso de diálogo hemos tenido ya 5 ministros, nos decía que por cada dólar que aumenten, hay una incidencia en las cláusulas de los contratos colectivos de $14 y que ese impacto es demasiado grande, por eso es que se debe hacer de manera progresiva y estamos estudiando algunos mecanismos para poder recuperarlo de manera progresiva, aun cuando nosotros nos eliminaron todos esos derechos de una sola vez con el memorándum 2792. Ahora, en relación a las contrataciones colectivas en el sector Marcela, privado, Marcela, discúlpame, contratos antes de avanzar, colectivos, la brecha entre el avanzar, sector público y el sector privado es grande porque el sector privado está pagando un obrero. a ver, eh, eh, Marcela, ¿me escuchas? sí, Antes de avanzar con la contratación colectiva, para dejar claro el primer punto, de estos 14 dice, por cada dólar que aumente el salario,
hay un impacto de $14, entiendo, en la administración pública. Es un cálculo que hace el gobierno. De esos $14, ¿cuántos está perdiendo cada trabajador? En este momento todo, porque no se está otorgando absolutamente nada. La deuda en prestaciones sociales, la deuda en beneficios contractuales y la deuda en la mora, en el no pago de todos esos beneficios, porque recuerda que son 3 reconversiones monetarias, 14 ceros menos que han pulverizado totalmente los derechos de los trabajadores venezolanos. Hay una deuda inmensa con la clase trabajadora venezolana. El gobierno no quiere y no ha querido hacer aumento porque nos toman como que el salario es un gasto público y no es cierto. El salario es inversión. Si la clase trabajadora está bien, va a haber empleo, va a haber crecimiento y el país va a salir adelante. Siempre dicen que si la inflación la generamos los trabajadores con el salario, que nosotros somos los que más generamos gastos públicos y no es así. Nosotros somos los que generamos, la fuerza productiva es la que genera el crecimiento económico. Entonces, las brechas han crecido muchísimo entre el sector público y el sector privado. El sector privado ha venido aumentando, tiene salarios desde $200 hasta $600 y $700, mientras que en el sector público seguimos con $1.95 de Pero, salario mínimo. Marcela, Lo y en el sector privado se consideran salarios, es decir, esos $200 sí inciden en prestaciones sociales y en bonos vacacionales y en horas extras y en todos los demás beneficios que reciben los trabajadores. Sí, en el sector privado no existe, en la mayoría de las empresas, el salario no es 1.95. Ellos tienen salarios de 40, 50, 70, $80. Para llegar a los $200 han generado compensaciones que complementan por acuerdo entre patronos y trabajadores, organizaciones sindicales, que complementan y llevan el ingreso total, pero nunca el salario en el sector privado está en $2 ni menos de $2. El salario básico o mínimo, porque allí sí se están discutiendo contrataciones colectivas. Es en el sector público donde no se discuten los contratos colectivos y donde solo se están logrando algunos beneficios en el sector petrolero, en las industrias básicas de Guayana, pero porque hay ahora también un proceso de que están entrando empresas privadas a hacer algunas de las cadenas productivas dentro de las industrias y dentro de las nuevas contrataciones que se están dando en PDVSA. Entonces, allí sí ha habido algunos, pero lo que es la administración pública en general, gobernaciones, alcaldías, entes del Estado, allí hay una pobreza salarial inmensa porque no existe salario. Hablar de $1.95 es, o de 130 bolívares, es decir, que no existe un salario en Venezuela y eso no es aceptable cuando nuestra constitución establece que tiene que garantizarse un salario suficiente, digno y vital, que sirva. El concepto de salario vital, según la Organización Internacional del Trabajo, es que me sirva para vivir con calidad junto a mi familia. Es decir, para tener la referencia y la comparación en el sector privado, en promedio, ¿cuánto es el salario que impacta en los beneficios de los trabajadores, que impacta en prestaciones sociales, que impacta en utilidades, en bonos vacacionales y todos los demás beneficios a los que hiciste referencia? Bueno, en el sector privado está entre $50 y $200. Recuerda que Dependiendo las de... empresas declaran el salario que pagan al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo nos envió los indicadores de lo que están pagando las empresas, lo que Ok. ellos declaran en el ministerio y de allí nosotros sacamos los valores de lo que están cobrando en este momento. Y todas están declarando de $50 hacia arriba, dependiendo del tipo de sector, si es servicio, si es comercio, si es sector industrial, varía, pero el promedio es que más o menos $50 básicos, más los otros complementos que forman parte del salario, quiere decir que la incidencia en el sector privado es muchísimo más alta, mientras que en el sector público no existe. Ahora, entrando en el segundo elemento que ya has hecho referencia en distintos momentos de las contrataciones colectivas, solo se están discutiendo en el sector privado, no hay discusiones en el sector público. Quizás las que más han hecho
ruido, las que más han ganado titulares son las que tienen que ver con el sector educativo y el sector salud, pero sin respuestas y sin acuerdos logrados con el gobierno nacional. ¿Desde cuándo hay retrasos, hay mora, hay deuda en el tema de discusiones de contrataciones colectivas con el sector público en Venezuela? Mira, la última contratación colectiva que se firmó para el sector público, que es la contratación colectiva Marco, fue 2015 con vigencia hasta el 2017 para la administración pública. Estamos Después hablando hubo de algunas 10 años. actas, convenios en el sector salud y posteriormente hubo una contratación colectiva en el sector universitario, pero todo eso quedó congelado con el memorándum 2792 en el 2018. Quiere decir que del 2018 a la fecha no ha habido discusión de contrataciones colectivas en el sector público. ¿Qué implicaciones tiene no tener esas contrataciones discutidas? ¿Qué han perdido los trabajadores? ¿Qué podrían haber ganado? Haciendo la pregunta con otras palabras. No hay pólizas de salud, no hay fondos administrados de salud funcionando, no hay cláusulas referidas a seguridad y salud laboral, dotaciones, recreación, no se está pagando las tablas salariales conforme a los baremos de diferenciación que se daban por grados, pasos, titularidad, antigüedad, todo eso se perdió. Esas tablas, cuando haces las comparaciones de como se tenía anteriormente y se ubican en dólares a lo que tenemos hoy, la pérdida es incalculable. En algún momento habrá que el Estado revisar todo lo que dejó de pagar y lo que dejó de percibir la clase trabajadora venezolana durante esta crisis y indemnizar a los trabajadores, porque hay mucha gente que ha fallecido por no tener seguridad social, hay mucha gente que ha tenido que emigrar por las condiciones en cuanto a no tener un salario que sea suficiente para su familia, para pagar créditos de vivienda, para pagar alquileres. No hay un salario que sea suficiente para pagar el transporte. El transporte hoy está en casi $60 al mes y nosotros lo que ganamos es $1,95 al mes, o sea que no cubre el transporte, no cubre la salud, no cubre ninguna de las cláusulas contractuales, ni de educación, ni de formación. Todo lo que históricamente conquistamos en las contrataciones colectivas, hoy no se está pagando a la clase trabajadora venezolana. Ahora, el otro elemento al que hacías mención es esta comisión que se creó para las consultas previa a la definición de la política salarial del gobierno. Se supone que allí hay representación de los trabajadores, representación de los empresarios y representación del gobierno. Yo recuerdo la primera que se hizo, creo que fue 2023 o 2024, y hubo unas discusiones, el sector privado en ese entonces, hasta donde pudimos conversar con quienes participaban, estaría de acuerdo con que a los trabajadores se les pagara todo cada mes y revisar el tema de las prestaciones sociales. Incluso fuera de esa comisión llegaron a plantear la necesidad de una reforma a la ley de trabajadores y trabajadoras, la ley orgánica del trabajo en nuestro país. El sector de trabajadores hablaba de la necesidad de un aumento del salario en Venezuela y al final quedaba en manos del gobierno. Corrígeme si esto es así. Y bueno, cumplimos 3 años sin que haya aumento en el salario mínimo. Esa fue la última discusión. Corrígeme si no fue así. Y luego actualízanos cómo van las conversaciones en el 2025 y las opciones que se están discutiendo. Sí, mira, hay que tener claro que en el año 2012, con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, se eliminó la comisión tripartita, que tenía la importancia de que lo que se consensuara en la comisión tripartita, el presidente de la República lo aprobaba en Gaceta Oficial. Eso se perdió y en el año 2012 el presidente Chávez, fallecido, eliminó la tripartita y creó una norma en la que quien decide la política salarial y quien decide
qué es lo que se va a otorgar a los trabajadores, es el presidente de la República. En función a eso, esa norma vulnera lo que establece el convenio 26 de la OIT, que forma parte del informe de la comisión de encuestas, porque tiene que haber un proceso de consulta, que lo establece incluso la ley orgánica del trabajo en el artículo 129. Y es allí que empezamos a ejercer esa presión y se generó todo un proceso de diálogo tripartito y creamos ese método de consulta para que por lo menos el presidente de la República escuche cuál es la propuesta de empleadores y trabajadores en esas reuniones. Ese método de consulta fue consensuado y se hizo por primera vez el año pasado, como tú lo expresaste. No hubo consensos, fueron momentos muy difíciles. El grupo o bloque de los trabajadores presentamos una propuesta para ese momento de $200, porque la canasta alimentaria nos daba $400 y nosotros indicamos que se pudiera iniciar con el 50% de lo que daba la canasta alimentaria para ese momento. Sin embargo, Fede Cámaras presentó otra propuesta, Fede Industria otra, la Central Bolivariana dijo que se acogía a lo que decía el presidente de la República. En líneas generales no hubo un consenso y el informe le fue presentado al presidente de la República y fue quien decidió continuar con la política de un ingreso integral indexado, aumentando el bono de guerra y el estatique de manera diferenciada con los jubilados y pensionados y de manera indexada. Esa política se mantuvo durante todo el año y este año, el 20 de enero, iniciamos nuevamente el proceso de consulta. Hemos revisado indicadores económicos de todo tipo porque ya no fueron presentados los del gobierno, no fueron presentados los de los empleadores y los que nosotros construimos desde la Central ASI con una canasta de consumo mínimo de los trabajadores a la que hacemos seguimiento mes a mes. Con todos esos indicadores actualizados, estamos haciendo distintas propuestas. Fede Cámaras presentó una propuesta, Fede Industria otra, nosotros presentamos otra, las distintas centrales tienen otras ideas y estamos ya en una fase de acercamiento de propuestas en cuanto a los bonos, en cuanto a la incidencia, en cuanto al monto de lo que debe ser el salario, pero sí coincidimos todos en que debe recuperarse el valor del salario, que debe salarizarse los bonos y que debe buscarse respuestas al tema del transporte, al tema del bono vacacional y al tema de los aguinaldos, porque son conceptos que están totalmente pulverizados y deteriorados, que no es digno lo que se está pagando hoy a la clase trabajadora venezolana. Entonces, estamos allí escuchando propuestas de todas las partes y bueno, esta semana tendremos una reunión para ya acercar los consensos y una vez tengamos esos consensos cercanos, poder hacer pública cuál es la propuesta que le vamos a presentar o se le va a elevar al presidente de la República. ¿Tienen fecha estimada de cuándo termina esta fase de consulta para hacer una propuesta definitiva al Ejecutivo Nacional? Sí, la fase de consulta termina la semana que viene. De todo este proceso de reuniones existen minutas, existen actas, existen todos los documentos que hemos presentado, los indicadores que se han evaluado, todo eso queda escrito y esperamos la semana que viene poder llegar a un acuerdo. Marcela, ¿se puede conocer hasta ahora cuál es la propuesta que se estaría haciendo para el salario mínimo? ¿Prefieren manejarlo con discreción? Digamos, para la gente que nos está escuchando y sigue con mucha atención y con mucha preocupación este tema del salario. No hemos querido dar montos porque estamos acercando consensos, estamos en esa fase en la que los empresarios están haciendo cuentas, nosotros estamos haciendo cuentas y no es bueno porque además podemos generar una expectativa que no se logre y la clase trabajadora pueda decir nos mintieron. Entonces, preferimos esperar un poco a la semana que viene y una vez ya tengamos más acercamiento de lo que se puede hacer y de lo que se le pueda proponer al presidente de la República, lo haremos público.
Finalmente, ¿hay alguna expectativa, algún diálogo, alguna conversación que permita pensar que será posible retomar la discusión de las contrataciones colectivas que están pendientes? Mira, ya hemos visto que en el sector universitario, en el sector salud, en el sector educación media, hay acercamientos, hay pequeñas reuniones, están tratando de conversar, incluso en el sector público, buscando consultas de propuestas y alternativas para iniciar también el proceso de negociación colectiva, de discusión de los contratos colectivos en la administración pública. Hemos escuchado al gobierno decir desde distintos sectores, tanto de la Asamblea Nacional, la vicepresidencia y la presidencia, que este año se va a dar inicio a la discusión de las contrataciones colectivas y se va a revisar el tema salarial. Eso nos genera una buena expectativa, al igual que en la misma mesa de diálogo hemos tenido mucho acercamiento de análisis serio y responsable con las organizaciones empresariales de Fedecámaras y Fedindustria, y tengo muchísima fe y certeza de que vamos a empezar y que este año será el año de la reconstrucción del salario, de la recuperación salarial, y que empezaremos ese proceso de reivindicación, tanto salarial como de discusión de las contrataciones colectivas. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que estarían impactados por las discusiones pendientes de contratación colectiva? Mira, de la fuerza de trabajo formal, que son más de 14, perdón, de la fuerza de trabajo económicamente activa, que son más de 14 millones dentro de los 33 millones de habitantes que tiene Venezuela. La fuerza de trabajo en el sector público es más o menos 3.100.000 trabajadores, lo que hace fuerte el tema en la administración pública, que son 4.600.000 jubilados y pensionados, por lo que la cuenta para la administración pública es de 7,5 millones, mientras que en el sector privado hay 9 millones, porque allí incluyen a los cuentapropistas, a los trabajadores independientes, pero realmente en el sector privado hay también alrededor de 3 a 3,5 millones de trabajadores formales en empresa privada. El resto son trabajadores en emprendimiento y trabajadores por cuenta propia. Esa es la fuerza de trabajo que tendría algún impacto. En el sector público 7,5 millones y en el sector privado entre 3 y 3,5 millones de trabajadores. Marcela León, de verdad, muchísimas gracias. Muy amable por atender las cámaras y los micrófonos de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos. La clase trabajadora se los agradece, y un saludo sindical, un abrazo sindical a todos mis hermanos venezolanos.